Buenas tardes, colegas. Buenos días para los que corresponda. Bueno, vamos a presentar el día de hoy nuestros resultados más destacados este año, que tienen que ver con la incertidumbre en el manejo de indicadores naturales y las concepciones en un ámbito que va desde el probabilístico al determinístico. Queremos mencionar que, como ustedes saben, como todos sabemos, los agricultores se desenvuelven en un entorno permanente muy variante y esto provoca que tengan que adaptarse bajo una vulnerabilidad prácticamente permanente, recurrente, que se va incrementando debido a que tienen factores como la falta de pronósticos de corto y o mediano plazo, mientras que los conocimientos locales pues enfrentan incertidumbres muy eh, eh, recurrentes, digámoslo así. Hoy vamos a hablar precisamente de eso. No tienen protección ni subsidios de mercado, no existe conexión con el mercado para los agricultores, no cuentan con redes de interacción para explorar, por ejemplo, posibilidades de acceso a mercado, no hacen asociaciones, lo cual complica la situación productiva. En esta presentación vamos a hablar de la situación que vamos a describir. Refiere a un año con bastante incertidumbre climática, cuyos impactos se han potencializado con la incertidumbre de mercado y una decreciente conceptualización probabilística de la variabilidad climática, ¿no? Simplemente para mencionar, el año 2021, como todos los años, empezó a observarse en marzo del 2020, tanto por parte de los agricultores, que ellos empiezan en marzo, como por los monitores globales. Interesantemente, el periodo de inicio es más o menos el mismo. Hemos trabajado con el CIFEN, pues es el más permanente, los otros son muy erráticos, es decir, funcionan unos periodos, luego paran. Y lo que queremos mencionar es que los modelos mostraban mucha incertidumbre en marzo sobre la tipología del año que vendría a ser, tendiendo a un año neutro. Como podemos apreciar, los pronósticos para abril y junio indicaban mayores probabilidades de condiciones normales, bajas probabilidades para un año niño y mucho menores aún para un año niña. Los agricultores también observaron una fecha clave, que es el Día del Padre, y en esta observación mencionan que era un año que se veía como un año normal. La mañana estuvo despejada, las nubes aparecieron al mediodía y muy temprano en la tarde cayeron lluvias, lo que sugeriría una siembra normal o tendiente a una segunda. En mayo y junio, la incertidumbre se mantuvo a nivel atmosférico y a nivel agricultor también. Como aprecian las predicciones para junio y agosto, siguen tendiendo hacia una condición neutra con muy baja probabilidad de evento niño o niña. Y de hecho nos muestran, no sé si se ve, pero que el año niña tenía una probabilidad de solo el 20%, un año niño 22%, mientras que un año neutro tenía una elevada probabilidad de un 58%. Los agricultores observaron una fecha clave, que es la Cruz del Sur, y el día de la Cruz del Sur estaba cubierta, era un día nublado, pocas lluvias después del mediodía, por tanto sugería un año relativamente lluvioso, normal, con siembra normalmente a finales de octubre. Eso es lo que decía hasta mayo las observaciones. Lo que menciona el CIFE es de que ya en junio menciona de que la probabilidad todavía se mantiene hacia neutralidad, aunque ya empiezan a sugerir que quizás las cosas cambiarían entre septiembre y noviembre. ¿No? Lo mismo muestran precipitaciones en general muy cercanas a las normales, un poco menos de lo normal por algunas zonas para el trimestre julio-septiembre, pero nada destacable y por lo tanto mencionaban que iba a ser un año normal, neutro. Sin embargo, aunque la incertidumbre se mantuvo en junio ya todavía a nivel de los modelos, los indicadores y las observaciones mejoraban su precisión, tendiendo ya no un año neutro como en marzo y en mayo, sino a un año tipo niño, es decir, tardío y con poca precipitación.
Como pueden apreciar, junio, que es una fecha clave que se observa cerca del solsticio de invierno, no se observó escarcha, lo que sugería muy poca precipitación. Si nosotros posteriormente, ya evaluando la época del solsticio de invierno para julio, entre junio y julio, podemos darnos cuenta que obviamente hubo muy poca precipitación. Este es de las zonas de estos registros son muy similares en todas las estaciones. Podemos darnos cuenta en naranja de que está la humedad representada por el punto de rocío, y la humedad ha sido siempre más baja que la temperatura mínima, y solo hay escarcha cuando la temperatura mínima está por debajo del punto de rocío, porque entonces hay condensación. En este caso no hubo condensación. Fíjense que la humedad bajó demasiado hasta menos 30 grados centígrados del punto de rocío, mostrando de que obviamente no iban a ser observada la escarcha porque no se daban las condiciones físicas meteorológicas para ello. Si nosotros hacemos una relación con un gráfico presentado ya en previas CDPs, podemos darnos cuenta de que haciendo una relación en lo que ocurrió alrededor del solsticio de invierno en varios años, históricamente en una estación cercana a Patacamaya, podemos darnos cuenta de que la precipitación que nosotros estimaríamos con estas temperaturas mínimas llegaría a 259 milímetros más o menos entre diciembre y marzo, mientras que lo que ocurrió realmente fue de 210 milímetros. Es decir, la correlación entre las temperaturas ocurrentes y lo que llovió a posteriori es bastante fuerte, ¿no? En agosto y septiembre los modelos empiezan recién a identificar una tendencia, un año niña. Fíjense que los agricultores hablaron de un año niño, no un año niña, y mencionan de que existiría ya un 40%, un 55% de un evento niña, mientras que en septiembre ya las probabilidades de ocurrencia de un evento niña ya son mayores. Pero lo interesante es de que a pesar de que se prevé un año niña, que normalmente es un año húmedo, todavía mencionan de que los años serán, el siguiente trimestre, octubre, noviembre y diciembre, va a ser bastante seco. Y seco para nuestras zonas también significa con mayor probabilidad de helada. Acá podemos ver las proyecciones, las predicciones, no son proyecciones, para el trimestre octubre, noviembre y diciembre, y en los casos siempre mencionan de que sería un trimestre seco a pesar de ser un año niña. Es decir, es como una contradicción que empieza a mostrarse en los monitores globales, pero que ya los agricultores en junio y en julio ya empezaron a mostrar, a reportar como tendencia gracias a los indicadores. Si nosotros aquí tenemos un pequeño censo de los indicadores, como fueron reportados, y interesantemente, primero, bueno, la mayor proporción de observaciones siempre ocurre en la primavera, en septiembre, desde agosto a septiembre, y en color naranja tenemos a las que no se han cumplido, mientras que en color verde a las que sí se han cumplido. Y podemos apreciar que son más las que se han cumplido de acuerdo a la observación de los observadores, que cada vez son menos, y mencionan de que el año sería bastante tardío. De hecho, hasta septiembre muchos reportaban que ni siquiera se observó un inicio de floración, o la poca floración que se observó fue quemada muy rápidamente, lo cual no coincidía con lo observado en marzo y en mayo, que sería un año temprano. Y lo que sí se puede apreciar es que recién en octubre empieza la floración a ser exitosa, es decir, a finales de octubre, mediados de octubre, aparecen recién las flores y no son quemadas por la helada, y por tanto los agricultores observadores mencionan que este año la sugerencia es que va a ser un año muy tardío y que se deberían tomar las previsiones para el caso. Sin embargo, este mes ya los agricultores han tomado decisiones, la mayor parte, y muchos han hecho segunda siembra y algunos tercera siembra. La
lo previsto de que sería un año con bastante helada, se confirma precisamente en esta medición que muestra en rojo, como ustedes pueden apreciar, hasta finales de noviembre, mucha salida de radiación de onda larga, que significa que durante las noches se ha enfriado mucho nuestras zonas y esto indica ausencia de nubes. Obviamente no hay mucha lluvia y hay mucho riesgo de heladas, tal como decían la mayor parte de los indicadores, iba a haber mucho riesgo de heladas hasta inicios de diciembre, iba a ser una época de lluvias muy tardía y además con mayor riesgo de heladas, lo cual de alguna forma contradecía a la tendencia de que iba a ser un año niña, que normalmente nos viene con mucha precipitación y mucha nubosidad. Bueno, lo que es claro a posteriori es que podemos observar de que las condiciones, yo siempre menciono, si yo fuera un indicador, especialmente un fitoindicador, obviamente con estas condiciones permanentes de nevada, fíjense entre estas dos flechas naranjas, supuestamente es el periodo tradicional de expresión y de observación de los indicadores, pero los fitoindicadores y los zooindicadores era muy poco probable que se expresen dada la cantidad de heladas que se presentan. Eh, es recién aproximadamente a inicios de diciembre que se puede apreciar una cierta consistencia en la temperatura mínima elevada, cuando de alguna manera podría pensarse en siembras, pero además recién a mediados de octubre las temperaturas mínimas suben relativamente en forma constante, que tal vez estimulan la floración para precisamente mediados de octubre y finales de octubre, que fue cuando observaron los agricultores. Acá podemos apreciar una comparativa, podemos darnos cuenta de que la temperatura mínima fue persistentemente baja hasta casi inicios de octubre en otra de las estaciones. Es recién en octubre que tiene una cierta tendencia a mantenerse por encima de cero para luego bajar incluso en los meses de noviembre, lo cual obviamente no estimula la expresión de las flores porque en realidad los fitoindicadores lo que hacen es reaccionar a su medio y si hay suficiente humedad y si hay una cierta cantidad de calor, es decir, expresado por la temperatura mínima, son estimulados a expresarse. Fíjense que si comparamos con lo que ha ocurrido un año antes, es el mismo periodo del 1 de agosto al 31 de octubre, claramente esta persistencia en temperaturas mínimas empieza antes. Pues los indicadores se expresaron antes, más o menos en el tiempo que debían, digámoslo entre comillas, pero este año, el que acabamos de describir, fue un año muy especial. Los indicadores, especialmente los fito y los zoo, se expresaron muy tardíamente, lo cual confundió a la mayor parte de los agricultores que esperaban algo más preciso, es decir, decían, pero ¿cuándo ocurrió la floración? ¿Pero cuándo dice la floración? Y no había floración, la floración fue muy poco exitosa o no ocurrió. Muchos de los observadores reportaron que no había floración hasta recién los mediados de octubre, lo cual coincide con las variables meteorológicas. Bueno, en este sentido podemos darnos cuenta que este año ha sido extremadamente errático, tanto desde un punto de vista meteorológico, con el estímulo que pueda ocurrir hacia los indicadores, como desde el punto de vista de modelos, lo cual ha establecido condiciones especiales, digamos, incrementales e incluso de vulnerabilidad para los sistemas productivos de los agricultores. Bueno, ahora voy a dar el paso a Edwin, quien va a continuar y a concluir la presentación. Gracias. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Magalí. De acuerdo a los pronósticos que fueron variando para la campaña agrícola, esto fue seguido por los productores, ¿no? Hicieron las lecturas correspondientes cuando se expresaron los indicadores. A base de estos realizaron sus planes. También es importante señalar que, como posiblemente alguna vez ha pasado este año, las lluvias no fueron adecuadas para la expresión de los indicadores. Fruto de esto, los mismos productores esperaron, pero también ya empezaron a perder la confianza de su expresión en algunos lados.
¿no? Y esto también confundió a otros porque no leyeron en su momento la expresión. Dadas los pronósticos tanto globales como también los indicadores naturales, una de las alternativas que dijeron ellos era el pronóstico de los indicadores naturales, donde las lluvias iban a ser tardías y con poca cantidad. También que las siembras recomendadas serán para la segunda y tercera época. Y que sería por la posibilidad de heladas sembrar en las partes bajas. Entonces, de esto, los productores realizaron su plan de producción en la que se diferenciaron dos tipos, los agricultores del altiplano norte y del altiplano central. Dadas sus características y también sus condiciones, cada uno de ellos decidió cómo iban a hacer la producción para la siguiente campaña, ¿no? No olvidemos que ellos están ya con el enfoque de mercado en el altiplano central, en el altiplano norte todavía están con el tema de la seguridad alimentaria. Es así que el tema de probabilístico ellos querían que sea más determinístico porque querían saber cómo iba a ser la campaña agrícola respecto al clima. Las estrategias diferenciadas que tomaron en cuenta fueron las del lugar de siembra, la época de siembra, variedades comerciales y también el enfoque de mercado. Esta balanza que mostraba a los agricultores del norte como a los agricultores del centro nos preocupó porque estábamos con esa incógnita de que este tipo de manejos, ¿cuál podría ocasionar la vulnerabilidad? ¿Cuál es el daño que se podría llegar? En el altiplano central, que tienen la perspectiva más determinística porque ellos agarran el pronóstico, pero también están motivados con el tema del mercado. Ya el año pasado con el tema del COVID, ellos han tenido mano de obra disponible en la casa, pudieron costear a tiempo, estaba el producto disponible y vinieron productores del lado de Oruro, pero lastimosamente ellos les compraron a bajos precios de 20 bolivianos, ¿no? A pesar de que estaban cerrado las fronteras, no había producto para que pueda competir. Con estos dos elementos y los pronósticos confusos, ellos dijeron vamos a hacer la siembra tardía, pero queremos priorizar la papa en las zonas bajas, donde se cuenta con agua y principalmente la variedad Huaycha, que la cual tiene mercado y se puede vender, ¿no? A diferencia de esto, para apoyar esto, perdón, se tuvo el apoyo de Limber, de 22 años, de Incamaya, dos voluntarios, y Andrea, de 16 años, del sector de Sabilani, que también es una estudiante, que iban a dar los informes de lo que estaba ocurriendo dentro de las parcelas, como también del año agrícola, al grupo a través del WhatsApp, y también informar a los técnicos que estaban en las oficinas, porque era un poco difícil continuar saliendo constantemente a campo. A diferencia de ello, los agricultores del norte agarraron también el pronóstico que se había estimado para toda la región, pero ellos estaban motivados por el tiempo de COVID con consumo y seguridad alimentaria de sus familias en la ciudad, ya que ellos tienen parcelas un poco más pequeñas. Su condición era aún más probabilístico, agarrando los sistemas que tenían, tanto CESO como planicie, y esto permitió a que puedan hacer la siembra en estas dos zonas, pero también querían probar las semillas certificadas de tercer año y de primer año. La comunidad de Chauñapata aquí se diferenció porque ellos entienden su contexto y indicaban que ustedes recomiendan segunda y tercera época, pero nosotros vamos a sembrar primera época. ¿Por qué? Si va a haber pocas lluvias, entonces para nosotros las lluvias van a ser muy buenas para desarrollar con normalidad, pero si las lluvias se van a retrasar, eso va a ocasionar que se pudran por el exceso de agua en las parcelas. También surgieron dos voluntarios en la región, uno Nelson de Choñapata, que está a 4.200 metros. En ese lugar, como les había mencionado, ellos decidieron sembrar la primera siembra. Y Daniel, que está en la parte baja, cerca del lago, es la comunidad Chinchaya, ¿no? Los dos informantes para las comunidades donde les iban a dar el reporte de qué está pasando con el clima, ha habido heladas o ha caído nevada, como ahí muestra uno de los reportes de los jóvenes. Durante el año agrícola se han desarrollado estos problemas, ¿no? Ha habido eventos extremos, especialmente por la forma en que se ha manejado para el sector de Humala, donde ellos querían priorizar a la variedad nativa, variedad huaycha sembrando en la parte baja, donde tenían acceso a agua, y en la parte alta poner las otras variedades nativas que también tienen determinados mercados no muy claros,
para, para nosotros entender, pero ellos saben cómo hacerlo. Y las partes bajas fueron más dañadas por las heladas, ¿no? Fueron muy repetitivas, como verán en Ñacamaya, desde diciembre, enero, febrero, marzo, todo el año que estuvieron heladas en ese sector, que en otra ocasión no pasa. Y como mencionó Magalí, fueron las heladas más radiativas porque fueron los veranillos que no presentaron muchas nubes y ahí fue la emisión de ¿no? del calor del suelo que se fuera hacia la atmósfera. A diferencia de Ancoraimes, donde ellos sembraron las partes altas y en las partes bajas, el daño de las heladas, aunque fueron muy en menor cantidad, pero ellos también lograron defenderse. Para las primeras heladas de enero se comunicaron entre todos, hicieron reventar petardos, todas las comunidades salieron, quemaron, hicieron las diferentes actividades para contrarrestar a las heladas. De esto pudimos hacer un análisis de cuál fue el daño. Como verán, en enero, en el sector de Ancoraimes, las plantas fueron dañadas de 10% para abajo y en las parcelas el 80% de las plantas estaban dañadas, ¿no? Principalmente en la parte baja. A diferencia de Humala, donde las plantas fueron dañadas en 60% y las plantas dentro de todas las parcelas el 100%. Con estos daños estaban implementando las estrategias que ya manejaban, como el biol, leche para recuperar las plantas, estaban rebrotando todo, pero en febrero cayó nuevamente las heladas. Ahí el daño un poco fue mayor en las plantas en Ancoraimes, donde el 15% para abajo estaban dañadas, pero el 100% de las plantas dentro de las parcelas completamente afectadas por este evento. En Humala fue más el daño, porque ahí ya las plantas estaban con 80% de daño, casi había poco de verdor, y el 100% de las plantas dañadas. De aquí ya casi era una desmoralización, estaban ya ellos mal porque ha afectado la producción con la esperanza de mercado. Y en marzo, como ya no había muchas plantas y fueron dañadas por el otro factor. Cuando hablamos del rendimiento, ¿cuál ha sido la estrategia? Había en el sector de Humala que querían para mercado, pero el rendimiento está entre 2 y 10 toneladas por hectárea. Casi no hay tamaño ni semilla. En el otro sector de Ancoraimes está entre 15 y 27 toneladas por hectárea. Debido a las estrategias que pusieron, también se lograron enfrentar, pero no fue suficiente. En Humala, ya que la variedad Huaycha estaba sembrada en el lugar más estratégico, las otras variedades nativas fueron sembradas en la parte alta. El rendimiento está entre 15 y 18 toneladas por hectárea. Cada una de estas variedades tiene su destino de mercado, ¿no? Pero sí es adecuado el mercado. Por ejemplo, las Lucky son transformadas para chuño, para tunta principalmente, y en el mercado ellos nos dicen, casi es como vender en fresco, pero no se puede vender en fresco, tenemos que transformarla. Y hay otras variedades como la Sutamari que ellos lo producen para la salteñería, porque tiene que estar durita la papa dentro de la salteña, no tiene que deshacerse, porque la huaycha es una de las que cuando es arenosa se deshace. Ellos tienen destino de mercado. En Ancoraimes, en cambio, ellos, como Choñapata, digo, íbamos a sembrar la primera siembra, tuvieron 30 toneladas por hectárea. Y los que sembraron la tercera siembra dentro de Choñapata, era la prueba que queríamos ver si había una diferencia realmente, como ellos mencionaban, llegaron a 16 toneladas por hectárea en la tercera siembra. ¿Cuál la confianza respecto a esto durante esta campaña? Resulta que los pronósticos que indicaron que iba a ser segunda y tercera siembra acertaron. Pero a esto los de Choñapata dijeron, nosotros vamos a hacer primera siembra y también acertaron. Surge todavía el tema de la confusión que hubo este año. Muchos de los indicadores para una parte de los productores fueron confusos, ¿no? De aquí se seleccionaron cuáles fueron los que, digamos, tuvieran una certeza y entonces los fitoindicadores Ancayo y Tola son los que acertaron, ¿verdad? Pero también estuvieron confusos en menor cantidad. En cambio, los otros indicadores como el CANA, Cruz del Sur, que no fueron observados adecuadamente, ya está perdiendo un poco esto de la cultura de leer los indicadores, tuvieron también mayor confusión durante la campaña. La reflexión que se tomó era que necesitábamos pronósticos
ya determinísticos, por eso también el productor pone esfuerzo en el campo, ¿no? Pero a pesar de ello, al tomar las decisiones de producción del año han sido más vulnerables, ¿no? Entonces, ellos mismos reflexionan que necesitamos más pronósticos que sean más determinísticos, que puedan tener más certeza, y ellos por el momento siguen contando con deficiencias, no tienen muchas herramientas, están perdiendo confianza en algunos indicadores por el momento en que se están expresando, y tampoco están muy bien asociados en tema para mercado. Entonces ellos son personas ya solitarias que están enfrentando a un monstruo que quieren también vender. De esta reflexión también salió, hubiéramos hecho un poco más caso a los indicadores, estaba mostrando que iba a haber veranillos, y con los veranillos también vienen las heladas. Y también este año cayó una nevada de más o menos de 10 centímetros, lo que hizo que las plantas se tumben hacia el suelo, principalmente las habas, pero las papas toleraron por el momento, ¿no? Recoger nuevamente los conocimientos creo que no es tanto la situación, sino más bien valorar a los que conocen bien de este tema. Este productor yo lo visité justamente, ¿no? Como ellos recomendaban, hay que ir a hablar nuevamente con los mejores conocedores, y él me dice que las familias no han valorado las recomendaciones que se han realizado, tanto como autoridades, juntamente con ellos que son los conocedores. Por ello, junto a las autoridades han decidido no apoyar en la tradición de la búsqueda de agua, ¿no? Que normalmente en veranillo suelen ir a una laguna y ellos recoger agua y hacer por cultura y tradición llover en la comunidad, ¿no? Pero ellos han reflexionado que tenemos que hacerlo porque también es por la alimentación de las familias. A esto se suma que el esfuerzo que están haciendo los innovadores, por ejemplo, han visto potencial nuevos cultivos como la zanahoria, el taro, y en las zonas debido al cambio en el clima, han producido, pero lastimosamente el contrabando del mercado del sector del Perú está bajando mucho los precios, ¿no? Y que ya no cubre ni siquiera los costos de producción. Es así que el costo de producción, más o menos ellos decían, debería de ser 80 bolivianos por carga de 8 arrobas en zanahoria, y ahorita está en 80. Desmotiva a los productores innovadores. Lo mismo está pasando con la quinoa. Estas quinoas han sido compartidas del sector de Humala a los hermanos de Ancoraima, están valorando, tienen la quinoa para consumo, ¿no? Pero esperanzados también que podría ser para mercado. Las variedades nativas que tienen también su lugar en el mercado, como en la seguridad alimentaria dentro de las comunidades, se está tratando de mejorar la biodiversidad, mantener más, dadas las nuevas condiciones del clima, y evaluar la productividad de papas que estaban recomendadas para ver si estos pueden tener también otro tipo de mercado. A esto se suma lo que es la evaluación de plagas, que por el cambio climático está empezando a tener más agresividad hacia los cultivos, ¿no? Y ellos mismos reflexionan, ya sabíamos manejar, pero ahora tenemos que volver a ver nuevos métodos de control dentro de lo que es el manejo integrado. En conclusión, como todos los años, el año hidrológico ha empezado a observarse en marzo, ¿no?, del anterior año, tanto por el CIFEN como por los agricultores. En ambos casos, la probabilidad mayor mostraba que el año sería normal. Los indicadores y los modelos mostraban mucha incongruencia. Recién entre agosto y septiembre se percibe, entre ambos casos, una cierta inclinación clara hacia un año niña, pero a diferencia de niñas comunes, porque se pronosticaba todavía condiciones secas hasta diciembre. En el caso de los indicadores, se aprecia una fuerte persistencia de heladas más hasta octubre, lo que hace que los observadores no tengan clara cuál sería el comportamiento. Recién a finales de octubre inician la expresión, pero ya muchos agricultores tomaron la decisión, motivados, como se había mencionado. A pesar de ello, los indicadores y los modelos presentaron resultados muy similares. A consecuencia de esta situación, los agricultores toman decisiones de siembras medias o terceras, que les provocó pérdidas, fueron más vulnerables, no solamente por el tema de heladas, sino también por los veranillos. Sin embargo, se destaca que agricultores innovadores han tomado decisiones productivas que no se perdieron, pero no tienen un mercado seguro donde puedan vender estos productos, dada la competencia del mercado externo como también del mercado interno a causa del contrabando. Muchas gracias.